Ya estamos aquí en verdad sobre tu edad. Vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad? El capítulo 2 del libro de Mateo. Ya vimos una introducción y vimos la genealogía de nuestro Mashiach Yahshua, pero también vimos, ¿verdad?, el nacimiento, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que vimos? ¿Parte? ¿Quién recuerda algo? De que estaba anunciado el nacimiento del Mesías y que su nombre iba a ser Emmanuel, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos que estaba anunciado ya en las escrituras el nacimiento del Mashiach en este primer capítulo. Si nosotros hiciéramos, porque hay mucha mayoría dice, no, es que el Antiguo Testamento no sirve, tendrían que eliminar este capítulo también porque habla del Antiguo Testamento. La gran mayoría de los cristianos no creen que el Antiguo Testamento siga vigente, ¿ya? Sin embargo, nos damos cuenta al leer que efectivamente estaba escrito del Mashiach, de su nacimiento, el nombre que iba a tener, ¿verdad?, que se iba a llamar Yahshua, ¿verdad?, porque él iba a salvar a la humanidad, ¿verdad?, que era lo que veníamos a empezar. Y que también le iban a poner Emmanuel, y Menuel, que significa Elohim entre nosotros, entre la humanidad. Entonces veíamos esta maravilla de las Escrituras y ahora íbamos a entrar, ¿verdad?, de lleno en el capítulo 2 del libro de Mateo. Capítulo 2, libro de Mateo. Matillá. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver si se actualizó aquí. Ahí está ya, actualizado el libro de Mateo, capítulo 2, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Elohim. Es del verso 1 al 23. Veamos qué nos cuenta la palabra de nuestro Mashiach Yahshua, en el poderoso nombre de Yahshua. Y dice así: después que Yahshua nació en Beit-Lehem, en la tierra de Yahudá, durante el tiempo de Herodes era rey, unos sabios vinieron desde este a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el recién nacido rey de los Yahudí? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. Llamó a todos los príncipes Coanim y a los maestros de la Torá del pueblo y les preguntó: ¿dónde nacerá el Mashiach? Ellos respondieron: en Beit-Lehem de Yahudá, porque el profeta escribió: y tú, Beit-Lehem, en la tierra de Yahudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yahudá, pues de ti saldrá un redentor que pastoreará a mi pueblo Israel. Sigo leyendo, verso 7. Herodes mandó a llamar a los sabios para que se reunieran con él en privado y les preguntó exactamente cuándo fue que apareció la estrella. Después los envió a Beit-Lehem con estas instrucciones: busquen cuidadosamente al niño y cuando le hallen me lo hacen saber para yo también ir a adorarle. Después de que ellos escucharon al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el este iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus bolsas y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Pero había sido avisado en un sueño de no regresar a Herodes, por lo cual tomaron otra ruta de regreso a su tierra. Después que ellos se fueron, un malaj de Yahweh se le apareció en un sueño a Yosef y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Misraim. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. 14.
Así pues se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre, y se lo llevó a Mizraim, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta: de Mizraim llamé a mi hijo. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que habían sido burlados por los sabios, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de 2 años o menos que habían en Belén y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo de los sabios, le había dicho. De esta manera fueron cumplidas las palabras dichas por medio del profeta Yirmeyá. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Rachel, que lloraba a sus hijos y rehusaba ser consolada, porque ya no estaban vivos. 19. Después de la muerte de Herodes, un malaj de Yahweh se apareció en un sueño en Yosef en Mizraim y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete Eretz Israel, porque aquellos que querían matar al niño están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Eretz Israel. Sin embargo, al oír que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Yahudá, tuvo temor de ir allá, mas avisado en un sueño se retiró a Galil y fue a morar en un pueblo llamado Netzaret, para que se pudiera cumplir lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nisri, ¿verdad? O Nazareno, ¿verdad? Bien. ¿Alguien entendió algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pudimos entender? Pues que el nacimiento del niño ya estaba anunciado y que iban unos magos al encuentro de él, ya por la estrella de Belén, y que Herodes quería matarlo, y fueron avisados los magos por un ángel, por un malaj, que no regresaron por esa tierra porque Herodes quería matarlo. Okay. Un ángel le habló también, un malaj le habló a José que tomara a su madre y al niño para que escaparan por lo mismo, ¿verdad? Que querían matarlo. Ok, ¿algún otro comentario? También Herodes le decía que preguntaran con diligencia dónde estaba el niño para poderlo matar, para saber dónde estaba, para ir a matarlo, pero como el Señor le mandó a ellos en un sueño que no volvieran por el mismo camino, entonces se enojó Herodes porque no fueron a avisarle. Ok. Bien. Palabra importante que me gustaría que se aclare. Las versiones normales, ahí como podemos ver en las versiones, ¿verdad? Reina Valera, obviamente habla y dice un mago, ¿verdad? Sí, mago. Bien, eso lo vamos a ver. Vamos a ir leyendo capítulo, o sea, verso por verso, de la Dabar para irnos dando cuenta si realmente la escritura dice mago. Vamos a verlo en el diccionario qué significa la palabra mago, a ver si se corresponde a lo que realmente indica la Dabar de nuestro Elohim. Vamos a ir verso por verso de la Dabar de nuestro Elohim. Dice el primer verso del capítulo 2 de Matías, versión Kadosh, dice: después de que Yahushua unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén. Entonces vemos que la versión normal dice magos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dice. Y son sabios. Y la otra versión dice sabios. Dice, la versión de Shem Tov: sucedió que cuando nació Yahushua en Betlehem de Yehudá, en los días de Herodos, el rey de Aquillosim, de los astros, vinieron de este a Jerusalén. Y ahí también
está otro error porque acá dice ahí dice este y acá dice oriente. Ok. Veamos bien. Oriente. ¿Y la otra cuál dice? Este. En la Kadosh dice este. Y acá dice oriente. Los sabios vinieron desde el este. Y el otro dice oriente. Es correcto. ¿Sí? Y la versión de Shem Tov también dice este a Jerusalén. O sea que el correcto vendría siendo del este. El otro dice del oriente. Bien, entonces tenemos un primer error. Vamos a ver qué significa la palabra magos. ¿Ya? Fíjese, brujo, hechicero, prestidigitador, nigromante, medium, fakir, taumaturgo, prestidigitador y visionista. Ahora, en base al contexto, ¿estará bien aplicado ponerle la palabra mago? No. ¿Los que fueron a verle? No. Porque la misma escritura prohíbe que ningún mago, ningún hechicero, ninguno de estos va a poder entrar al reino del cielo. Recordemos que hubo un mago entre los discípulos de Yeshua, los discípulos de los Talmidim, que intentó comprar un don. ¿Y qué es lo que hacía? Engañaba a la gente como una especie de ilusionista, hacía cosas, pero no eran reales. Al percatarse de que los discípulos de Yeshua tenían poder, ¿verdad? Quiso comprar el don del Creador. Y recordemos que los magos, pues de esa forma, no entran al reino de los chamayín. Por lo tanto, la palabra magos en este capítulo está mal empleada. La palabra correcta debería de ser sabios. ¿Ya? Y vamos a ver, estos sabios tenían que ser judíos de la anterior diáspora. Se habían quedado en el este, ya que solamente el pueblo de Israel esperaba a su Mesías. Mashiach es un concepto hebreo y no de ninguna otra nación. No hay Mesías greco-romano. Entonces, estas personas que estaban buscando la estrella, ellos conocían las escrituras. Ellos eran parte del pueblo de Israel que al cumplirse los tiempos y al ver esta estrella, ellos tuvieron que emigrar. ¿Para quién? Para recibir a su Mashiach. ¿Verdad? Ese es el fin. ¿Verdad? Recibir a su Mashiach. Y dice, vinieron desde el este a Jerusalén. Entonces vemos que realmente llegaron a la ciudad de Jerusalén. Que la palabra significa Yahweh pone paz, Shalom en su ciudad, pone bienestar, pone paz. Verso 2. Preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Pues vinimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo. Entonces vemos que estos sabios llegan a Jerusalén preguntando, ¿por quién? Por el rey de los Yahudim. Un recién nacido. ¿Dónde está este que acaba de recién nacer? Preguntando, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Shem Tov. A ver. Shem Tov habla con el tema de la palabra astro, que nosotros vimos como sabio, ¿verdad? Palabra pudiera ser error de copista, pero pudiera referirse al disco zodiacal, siendo que estos sabios eran astrólogos. O sea, recopilando el verso anterior, eran personas que conocían el movimiento del disco de la Tierra en base a las estrellas. Recordemos que nosotros creemos en una Tierra plana. Entonces estos sabios conocían muy bien los tiempos en cómo funcionaban el sol, las lunas y las estrellas. En base a ese movimiento de específicamente esa estrella iba a ocurrir algo, ¿ya? Sin embargo, la religión en la actualidad prohíbe estar viendo el tema de las estrellas. Nosotros los vemos por el tema de los tiempos del calendario de nuestro Creador, no por un tema de afán de intentar adivinar cosas, ¿ya? La palabra
esta Yahweh, utilizada aquí no significa adorar, sino postrarse, rendir homenaje. Es un hecho que estos astrólogos venían en busca de un rey para rendirle homenaje, no de un dios para adorarlo. Ellos no preguntaron por el Elohim de los Yahuditas, sino por el rey de los Yahuditas. O sea que iba a venir un rey único, ¿ya? Alguien que le iba a dar la salvación, alguien que iba a perdonar pecados, alguien que iba a ser manifestada parte del Creador en el Hijo, ¿verdad? Entonces vemos en la versión de Shem Tov lo que acabamos de hablar. Ahora, ellos vieron la estrella en el este. Ahora la pregunta es, muchos ponen un pentagrama como la estrella de David, ¿verdad? Y dicen que esa es la estrella, pero lamentablemente decir eso es hablar sobre el viento. Primeramente porque la estrella de David, como todos la conocen, la Escritura no la relaciona ni la menciona si tiene tantas puntas o no tiene tantas puntas. Eso puede haber sido otra cosa que no tiene nada que ver con el Creador. Ahora, cuando hablamos de estrella en las Escrituras, se puede referir a ¿quién? Simbólicamente. A Malachim, a mensajeros del Creador. Recordemos que esa estrella se iba moviendo. Puede ser eso, que haya sido un Malachim que lo iba guiando y que era luminoso, un ser luminoso. O bien, un ser celeste que se iba moviendo, obviamente, que la gente lo conoce por estrellas. ¿Ya? Algo que se haya ido moviendo, pero en ningún momento dice la forma que tenía. Más bien yo pienso que fue un malach, porque mismo aquí dice, el malach le habló y les dijo que no pasaran por esa tierra otra vez. Sí, pero apareció en sueño, no en visión real viéndolo, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque nos está hablando una de las cosas, las dos cosas son distintas al momento de leerlas, no son lo mismo. A lo mejor puede haber sido otro malaj, una estrella, ¿verdad? Sigamos viendo a ver qué más nos dice. 13. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. ¿Por qué se habrá puesto enojado? Porque estos sabios, estos entendidos de los tiempos, de las luminarias del cielo, se dieron cuenta que ya era el tiempo que estaba escrito, porque ellos tienen que haber, como formaban parte del pueblo de Israel, la primera diáspora, cuando tuvieron que salir quedaron esparcidos, muchos del pueblo del Creador, y ellos siempre creyeron en el Mesías que iba a venir. Por eso ellos, al ver las estrellas, comenzaron la caminata, pero preguntaron, y Herodes, al darse cuenta de que alguien prácticamente le va a venir a usurpar, porque Herodes ya tenía controlado completamente al pueblo yahudí, pueblo judío. Estaba dominado. Ellos ya servían al rey Herodes. Entonces, que dijeran que iba a venir un rey, imagínense, alguien le va a quitar el lugar. Por eso Herodes se preocupa tanto, y el pueblo de Israel también se dice, oye, espérate, entonces va a venir nuestro rey. Y ya no vamos a tener a un romano como rey. Unos se alegraron y otros se enfurecieron. Probablemente, ¿verdad? Como ocurre todo. Verso 4. Llamó a todos los principales Kohanim y a los maestros de la Torá del pueblo y les preguntó, ¿dónde nacerá el Mashiach? La otra versión dice principales sacerdotes, ¿verdad? Y escribas. Y les pregunta dónde iba a nacer el Cristo, ¿verdad? La versión normal. La versión de Shem Tov del primer siglo dice, reunió a todos sus nobles y averiguó de ellos si conocían en dónde nacería el Mashiach. Recordemos que la palabra Mashiach es la palabra original que se le tiene que atribuir al Hijo de Yahweh. ¿Ya? Ahora, vemos que Herodes manda reunir a todos los conocedores de la Escritura.
a todos los que lideraban la religión judía. Los que eran escribas, recordemos que los escribas eran los que copiaban las escrituras, escribían los textos. Y manda a llamar a toda esa gente erudita, entendida, comprendida, ¿verdad?, en el tema del Creador. A ver ustedes eruditos, ¿dónde dice que van a ser el Salvador? ¿Dónde va a estar este Salvador? Esa es la pregunta que hace Herodes, porque dice maestros de la Torá, o sea, era gente entendida que enseñaba a otros, que tenía conocimiento de la palabra del Creador. Herodes le pregunta a ellos, va a la fuente. Y vamos a ver el verso 5. Y dice, ellos respondieron en Belén de Yehudá, porque el profeta escribió. Entonces vemos, la otra versión dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La otra versión de Shenton dice, entonces respondieron en Belén de Yehudá, como está escrito según el Naví. Naví es profeta, ¿ya? La palabra Naví se refiere a profeta. Entonces nos damos cuenta que los eruditos responden, atienden a la pregunta que le hace Herodes. Herodes no era creyente, ojo, pero estaba gobernando inclusive a los Yehudim. Entonces vemos que estos eruditos responden que es en Belén, en Yehudá. Yehudá es un lugar donde viven los yehuditas, los judíos que le conocen actualmente. ¿Ya? Por eso se le conoce Yehudá, un lugar, un sector, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que está escrito por el profeta. Y aquí volvemos que no han creado ningún libro nuevo, ni un Nuevo Testamento, están hablando, están mencionando, se está relatando una historia, donde aquí nos damos cuenta que hacen mención de los escritos de los profetas. Entonces, ¿dónde está este escrito, verdad? En Miqueas 5:2 hay un escrito. Pero vamos a ver aquí lo que dice el verso 6. Y tú, Belén, en la tierra de Yehudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yehudá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces vemos que en Belén, ¿verdad? La otra versión dice, tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y vemos la otra versión, Shentov. Y tú, Belén de Yehudá, Efratá, tierra de Yehudá, tú eres insignificante entre miles de Yehudá. De ti saldrá para mí un gobernador de Israel. O sea que del lugar más pequeñito va a salir un rey, un gobernador, que va a guiar a su pueblo. Y ese pueblo tiene que entender que somos nosotros. Nos está guiando. ¿O no? Así es. ¿Es eso? Nos guía. Vamos a ver si aparece aquí la Ochentov. No aparece, ok. Vamos a ver la paralela, ahí está. Sigo leyendo, verso 7. Herodes mandó a llamar a los sabios para que se reunieran con él en privado y les preguntó exactamente cuándo fue que apareció la estrella. Imagínense, Herodes tan preocupado porque le iban a arrebatar el reinado, ¿verdad? Me imagino que Herodes quería reinar para siempre. Sin embargo, lo que Herodes no entendía de que la profecía del Creador se iba a cumplir con o sin él. Y así Herodes estaba bastante preocupado que llamó a los sabios, a los entendidos en privado, para que ya le explicaran algo más profundo. Ya no tanto solamente lo que está diciendo ahí el profeta, sino que cuándo apareció esa señal. Ya está preguntando, ¿verdad? Tiempos, ¿verdad? Verso 8. Después los envió a Belén con estas instrucciones.
busquen cuidadosamente al niño y cuando le hallan, me lo hacen saber para yo también ir a adorarle. Recordemos que habían yahuditas, habían maestros de la Torá que también estaban esperando esa aparición. ¿O no? ¿Qué opina usted? Es que ya estaba escrito. Estaba escrito. Ya estaba anunciado. Ya estaba anunciado por los profetas. Ellos estaban esperando el momento. Y Herodes está preocupado, va y le pregunta a estos eruditos, a estos rabinos, a estos eruditos, ¿verdad? A estos escritores de la ley. Les pregunta, ¿cuándo apareció la señal? Entonces ellos también estaban esperando, los judíos. Pero Herodes no sabía. Por eso se conmocionó Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo que se había anunciado aparecieron unos sabios y eso se había... Espérate, revisemos la escritura. Oye, si es cierto. ¿Cuándo apareció la señal? No, tal fecha. Y manda a esta gente a ver dónde está el niño cuidadosamente sin que nadie se entere. Por eso lo llamó en privado. Porque Herodes quería hacer su maldad. Quería matarlo. ¿Verdad? Verso 9. Después de que ellos escucharon al rey, se fueron, y la estrella que había visto en el este iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima de un lugar donde estaba el niño. La versión reina dice, ellos habiendo oído el rey, se fueron y aquí que la estrella había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. La versión Shem Tov, primer siglo, dice, ellos escucharon al rey y se fueron y aquí que el astro que vieron en este iba frente a ellos hasta que llegaron al lugar. Cuando entraron a Betlehem, paró en dirección al lugar que estaba el niño. Entonces vemos esto, que estos sabios que conocían de las escrituras, que conocían a los profetas, entendían los tiempos mirando al cielo, la estrella se detuvo en Betlehem. Entonces supieron que era el lugar indicado. Y se paró en un lugar específico donde estaba el recién nacido. Seguimos viendo el verso 10. Cuando vieron la estrella se regocijaron en gran manera. La otra versión Reina Valera dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Shem Tov dice, cuando vieron el astro se alegraron con gran gozo en sobremanera. Imagínense ustedes, en aquella época, donde no tenían localización por GPS, donde a lo mejor no había las construcciones, ni la tecnología, ni la iluminación que tenemos en la actualidad, donde ellos tenían que caminar y probablemente sus sandalias y sus pies muchas veces rozaban el polvo, sentían el frío, ¿verdad? Y tenían que caminar grandes distancias. Al ver todo oscuro por no tener esta luz artificial que actualmente tenemos, ellos al ver esa luminaria encendida sobre Betlehem, se tienen que haber sorprendido tremendamente. Sí, es cierto, aquí está. Todo el tiempo estuvieron siguiendo la estrella, pero hasta cuando se detuvo, se llenaron de gozo, porque vieron ¿a quién? Al recién nacido. Me imagino que podría decir, es como cuando usted va a un lugar que para usted es muy importante y quiere puro llegar a ese lugar, y cuando dice, ya llegamos, se llena de felicidad, ¿no? Ellos sentían seguramente exactamente lo mismo en ese momento. 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus bolsas y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Versión Reina Valera dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Aquí ya vemos un cambio de nombre. María, en vez de Miriam. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Como que si llevara muchos tesoros.
11 del mismo verso, es el mismo verso pero la versión Shentop. Dice, vinieron a la casa, lo encontraron a él y a Miriam, su madre. ¿Ve que acá dice Miriam en el texto original? Su madre se arrodillaron ante